Comenzamos este vivo para conectarnos con nuestro amigo Hernán Rizo Patrón para conversar sobre el análisis del sonido para contar historias. Momentitos nada más, se va a unir. Debe solicitar unirse. Te veo ahí, querido, pero debes solicitar, si no me equivoco, mandar una solicitud para unirte, participar de la conversación. Ahí te voy a mandar. Y en momentillos nada más estará conversando. Aquí está. Vemos un horno microondas. Y el señor Hernán Rizo Patrón, se me cae el celular, pero demonio. Acá estamos. Y ahí ¿Cómo aparecí, andas? me teletransporté de repente. Pensé que te habías convertido en un horno microondas cuando apenas te vi. Desde la cocina, ¿no? Al ciberespacio. ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, bien, bien. Acá convertido en un montón de píxeles. Sí, sí, sí. Bueno, escúchame, Te escucho. cuántos vivos hiciste hasta ahora? Siempre hay una primera vez. ¿Esta es la primera? Sí, sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, querido, a ver, primero que nada, vamos a contar un poco a quien nos está siguiendo y escuchando y viendo. Primero que nos conocemos como hace, ¿cuántos años? Desde el siglo pasado, Marce. O sea, suficiente. Suficientes datos. Bien, bien, bien. Unos De los 25 años años, 90, más o vamos menos. a decir. Claro, sí, sí, sí. Más o menos unos 25 años. Bueno, bueno, así que nos conocemos bastante las mañas. Eh, Y las canas. y, y las Bueno, primero, bueno, contar un poco eh, a partir de este curso de apreciación y análisis del sonido que estamos proponiendo desde Narrativa Radial, eh, arrancar como disparador a hablar de eso, ¿no? Eh, que es básicamente de lo que se trata esta charla. Pero bueno, vamos a poner como disparador porque hay muchas maneras de abordar este tema y obviamente no se agota en esta charla. Pero comencemos desde ahí, si te parece. Eh, Sí, sí, básicamente es un desafío, Marce, esto lo hemos venido hablando y no solo, digamos, ahora para la instancia del curso, sino también en los trabajos que hemos estado involucrados, este, que muchas veces creo se tiene una percepción errónea, ¿no? Que el diseño de sonido o pensar, digamos, en sonido a la hora de contar una historia es la última etapa. Y nosotros lo que estamos planteando acá es como dar vuelta o romper, digamos, esa fórmula, ¿no? O ese paradigma, ¿no? ¿Por qué no comenzar a pensar en el sonido desde el inicio o la gestación, digamos, de una narración, de una historia? Ese es el principal desafío, creo yo, ¿sí? Porque siempre se lo asocia, digamos, como una etapa final de postproducción, ¿no? Donde vos terminaste de grabar las voces, por ejemplo, de una ficción sonora, y ahí recién comenzás a pensar en los ambientes, en los efectos, en la música, o mismo también en una producción audiovisual. Pero a ver, convengamos,
el sonido no se involucra también en una producción teatral o en una performance multimedial. Marce, el sonido está presente también en el texto escrito. A ver, Totalmente. parece como ilógico, ¿no? Pero básicamente esos dibujitos que vos ves plasmados en un papel, ¿sí? Son sonidos, encierran sonidos. O sea, el acto de leer, ¿no? Yo cuando era chico me causaba gracia porque digo, escucho voces en mi cabeza y era yo leyendo, básicamente, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice un pelado famoso llamado Foucault, ¿no? Que dice, se refiere al texto escrito o a las palabras como laberintos donde se encierran y se pierden, digamos, los sonidos. Y la tecnología de esa palabra estática y lineal, en parte nos fue jugando en contra, ¿sí? Porque, digamos, uno, por educación, por formación, por costumbre, generalmente plasma, digamos, en un papel la idea, el script, el guión, etcétera, y después cuando eso hay que volcarlo a su medio natural, se queda encerrado, ¿no? Pierde como cierta expresividad. Entonces por eso te decía que es un desafío invitamos, mejor dicho, no solo a gente que esté relacionada estrictamente con el mundo del sonido, como productores, realizadores, editores, sino también a gente que está pensando en la historia antes de que nazca, ¿no? Estoy pensando en guionistas, en dramaturgos, o en todos aquellos que quieran, ¿no? Incorporar este elemento narrativo con, nada, una mayor relevancia, ¿no? O sea, eh, es rara la relación que tenemos con el sonido. Es rara, Esto, es uno de los sentidos ahí como va. más rebeldes, ¿no? Uno de los sonidos, uno de los sentidos más, dijiste. Más rebeldes, ¿sí? Ujú. Medio que no los podés manejar, ¿no? Siempre estás recibiendo información. 24/7, 365 días del año, digamos, ¿no? O sea, como decía nuestra colega y amiga Sonresa, el silencio no existe, ¿no? Siempre estamos escuchando, siempre estamos procesando y nos relacionamos con el mundo que nos rodea a través de los sonidos. Es más, la primera relación que nosotros tenemos con el mundo, de interacción y percepción del mismo, es a través de los sonidos, porque es antes de nacer. Antes de nacer, nosotros percibimos, ¿no?, lo que hay alrededor de la panza de nuestra madre a través de sonidos. Está bien, sonidos sordos, que vienen, me imagino, ¿no?, supongo, acuosos. Está recontra comprobado que el bebé, ¿no? Cuando vos le haces escuchar un sonido que le hiciste escuchar cuando estaba, digamos, en la panza. Digamos, todos lo hemos hecho, los que somos padres, ¿no? O madres, ¿eh? O, o tíos o tías, ¿no? De hablarle o de ponerle música. ¿Sí? Te venden CDs para que tu bebé sea más inteligente, ¿no? Para que escuche a Mozart, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero eh, cuando el bebé nace, ¿sí? Y escucha, digamos, esos sonidos, tiende a encontrarse en un lugar más reconfortante, ¿no? El lugar más reconfortante que debe existir en el universo, que es la panza de tu madre. Así que mirá de dónde viene la relación con el sonido, ¿no? Exacto, y me encantó esta idea, nunca lo había pensado como eso, como el sonido o el sentido más rebelde. Eh, eh, Me gusta esta idea porque en realidad le podemos poner otra palabra, pero es el sentido que probablemente no decidimos, como decís vos, pero está permanente. Es decir, digo, estamos permanentemente escuchando y sí decidimos dónde, en general decidimos, miro para allá, miro para acá, toco tal cosa, no la toco, y sin embargo el sonido es lo que está ahí permanentemente trabajando sobre nosotros, ¿no? Y cuántas decisiones quizás tomamos a través de lo que escuchamos. Decisiones conscientes o decisiones inconscientes. Yo, por ejemplo, decidí mudarme de ciudad, sobre todo para cambiar los sonidos que había a mi alrededor.
¿no? Eso es una decisión consciente, pero Bueno, está, en parte yo también la tomé en un momento, caminando por un pueblito muy agradable, me di cuenta que yo quería vivir en un lugar donde al caminar pueda sentir mis propios pasos, ¿sí? Cosa que sabemos los que vivimos en capital o que vivimos en capital, ahora vivo en las afueras por ese tema, este, que no es posible, digamos, ¿no? que no es posible escuchar los propios pasos. Exactamente, exactamente, ¿no? Eso está bueno, porque ya no podemos escuchar nuestros propios pasos porque nuestro calzado no lo permite, ¿no? No, y todo el entorno urbano que está contaminado, etcétera. Pero No, como pero si vos bien vivís... decías, sí, discúlpame. No, 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 que si estás en un entorno que te lo permite, sí escuchás tus propios pasos. Eh, Claro. claro, claro, claro. Este, y bueno, me parece eso, ¿no? Como quedándonos en esto de la conciencia y la inconsciencia del sonido, ¿no? Cómo entra y si somos conscientes o no somos conscientes. ¿Y qué es lo que nos permite ser conscientes de lo que estamos escuchando? ¿Mm? Tener esa percepción nos permite trabajar, usar lo que estamos escuchando como material para contar historias, ¿no es cierto? Bueno, básicamente estás dando en una de las claves, que es, no es lo mismo escuchar que oír, básicamente, ¿no? Uno está relacionado a un fenómeno físico y a un reflejo, ¿no? Y algo que subyace, y otro está relacionado, digamos, a la escucha atenta, ¿sí? En el cual uno lo procesa. Todo el tiempo estamos procesando a través de nuestro entorno sonoro un montón de información. Imagínate en los tiempos, nada, ancestrales, era la diferencia entre la vida y la muerte. Imagínate, estabas en una selva, escuchabas un rugido y lo primero que hacías, sabías primero de dónde venía, lo que era sin verlo y la acción que tenías que tomar, salir corriendo, básicamente. Este, y eso, digamos, nos queda, ¿no? O sea, nosotros vamos armando una extensa base de datos y relacionando los sonidos que nos rodean con información, ¿no? Digamos, la escucha semántica que se llama, ¿no? Esos sentidos que nosotros le vamos adjudicando, digamos, a los sonidos. El sonido de la puerta nos transporta directamente a la imagen de una puerta sin verla. El lenguaje, por excelencia, lo es, ¿sí? El lenguaje es sonido. Pero además es interesante pensar el lenguaje también desde el sonido, pero no solo por los sonidos de sus fonemas o letras, ¿sí? Sino también por la formante sonora que le podemos adjudicar a las palabras y que les puede cambiar drásticamente el sentido. O sea, todo eso lo sabemos, ¿no? Bueno, esto lo he escuchado de ti muchas veces, ¿no? El famoso subtexto, ¿sí? ¿De dónde se trabaja el subtexto? Se trabaja en la formante sonora de la palabra, ¿no? Estás diciendo otra cosa que no es exactamente lo que dice la palabra per se, ¿sí? Lo no dicho, dice, ¿no? El amigo Talisnaski, ¿sí? Entonces, todo el tiempo nos estamos relacionando, digamos, y le adjudicamos distintos valores, y es necesario, digamos, o sea, no sé, yo en mi WhatsApp adjudico distintos tonos a distintos contactos, lo cual me preserva que no me vean en línea si no quiero. Claro. ¿No? Sí, y también pensaba en lo que influye lo sonoro desde las nuevas tecnologías en la comunicación, en esto del audio, ¿no? Del mensaje de voz, del WhatsApp que se transformó en en la forma de comunicarnos más directa y esencial, ¿no? Que ahora es el mensaje de audio. Sí, Eh, exactamente, el mensaje de audio. Estoy esperando que salgan los memes con sonidos, digamos, ¿no? O sea, para poder terminar de complementarlo. Pero es interesante lo que mencionás de la tecnología, porque la tecnología, digamos, sin esa atmósfera sonora, sería un objeto hasta inerte, te diría.
Vamos, prestale atención, ya que hablaste del WhatsApp, cuando vos estás escribiendo, el sonidito que tiene emula, digamos, el tecleo, ¿no? O el sonido sobre un teclado. Además es interesante, hay todo un movimiento, no un movimiento, hay toda una necesidad, ¿sí? de, de- de- de también generar, digamos, los entornos sonoros de los objetos, ¿sí? O de los espacios digitales. Es así, digamos, nosotros lo Ah, tenemos totalmente asimilado, ¿no? Y los decodificamos, digo, el, el sonidito de WhatsApp, ¿no? Cuando decía un mensaje, ya todo lo tenemos internalizado, ¿no? El sonidito del sistema operativo de la computadora cuando hay un error o se apaga, ¿no? Todos lo tenemos internalizado y sabemos qué valores tiene. Bueno, detrás de eso hay alguien, digamos, que lo está pensando, ¿no? De hecho, estaba está, así como pensando, está. estaba, ¿qué? No, no, estaba pensando que, perdón por la interrupción, quizás ibas a lo mismo. A esto de no sé si se llaman así, ¿no? Pero logotipos sonoros, que es eso, ¿no? Marcas sonoras que están relacionadas, perdón, valga la redundancia, con marcas, ¿no? Marcas sonoras que están relacionadas con marcas comerciales. Y se me viene a la cabeza Netflix. Netflix creo que es más importante su logotipo, si es que se puede llamar así, su logotipo sonoro Sonólogo sería el término, digamos. claro, el término correcto sería sonólogo. Es más importante eso que probablemente su logotipo. Bueno, de eso, digamos, ya está clasificado, ¿no? Y se denomina sound branding, ¿no? Que Sí. es esto lo que vos mencionabas, ¿no? Como el sonido de la marca. Que no es que Ujú. viene y le dan a alguien, un músico entra en trance y tira un par de acordes, o a alguien que busca un efecto, nada, toma alguna infusión que lo inspire y sale. No, está la idea esto de sonidos positivos, sonidos cristalinos, ¿no? O no, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hay toda una necesidad para nutrir, ¿no? De sentido a esa marca. Digo, a ver, un ejemplito, que lo vamos a analizar, digamos, en el curso, tiene que ver con algunas marcas de cerveza, ¿no? Vos podés decir Brahma o Brahma, ¿no? Y ya con la sonoridad de la A estás dando la sensación de, nada, frescura, ¿no? Después Snyder se lo copió y utiliza el fonema SH para simular la apertura de la lata. Snyder. ¿Se entiende? Entonces, Claro. nada, hay como todo un mundo interesante. Cuenta, ¿no? Platón, hay que ver, digamos, si es real o no, este, que en un momento ahí en la antigua Grecia se dividieron las aguas, ¿no? Y dijeron, che, las palabras, ¿cómo tienen que ser? ¿No? Digamos, no, bueno, una palabra es algo que vos decís esto es así y es así y nada, por costumbre va a ser así, ¿no? El origen de las palabras. Y había Cratilo, ¿no? Con su gente, decía, no, ojo, las palabras tienen que encerrar en su sonoridad una reminiscencia o una idea del objeto o la acción que están representando, ¿no? Que no son onomatopeyas. Eso es lo interesante del caso, ¿no? Voy a decir, ¿de qué está hablando este tipo, no? Bueno, no sé. A ver, nosotros que somos del siglo pasado, ¿no? Que disfrutábamos de la soda en sifón, por ejemplo, ¿no? Yo sigo pidiendo soda del sifón en de vidrio, te aviso. Digamos, si nos ponemos a jugar un poquito, está totalmente asociado, ¿no? Con el Sí. traqueteo, ¿no? De una carreta, por ejemplo. ¿Sí? Y así nos ponemos a jugar y hay un montón de ideas, ¿no? Que están dentro, digamos, de las palabras con una reminiscencia sonora. A ver, no estamos descubriendo la pólvora, de hecho, hicimos cita, digamos, a alguien que vivió hace muchísimos años atrás, pero un tal Cortázar, que
es alucinante. El tipo por la tecnología le quedó, lo limitó, ¿no? O sea, la tecnología del papel, esa estaticidad, lo limitó. Se puso a jugar con esto, ¿no? Totalmente. No paraba de jugar con las palabras y con su sonoridad. Exactamente. ¿Sabías que escribió Exacto. un radioteatro, no? ¿Qué? Que escribió ¿Sabías radioteatro. que escribió? Sí, Me habían sí, 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 comentado. sí, sí. Sí, sí, puede ser un lindo, una linda aventura realizarlo. Totalmente. Pero, Totalmente. digamos, ahí mismo Cortázar, nada, con su, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue ahora la... Hay un poema que se llama Espejo Roto, ¿sí? Que él Sí. te lo da a jugar. De hecho, con eso también vamos a trabajar, ¿no? De encontrarle Bueno, y sentido también en el orden de las palabras y de su sonoridad, básicamente. bueno, no sé si estás hablando, creo que estás hablando de otro, porque hay otro de los textos de Cortázar donde no hay ningún tipo de significado en la palabra. Son palabras inventadas. Ahora tampoco recuerdo justamente el nombre, ¿no? Pero es Ah, un ¿viste, poema con Marcelo, lo palabras. que son las canas? ¿Viste lo que son las canas? Se llama la inmiscusión interrupta. Ahí está. Con la invención de las palabras y las sonoridades. Y pensaba esto, ¿no? Yo como guionista en estos formatos, descubrí que no puedo, digamos, que la sonoridad es lo que a mí me lleva a escribir las historias. Yo tengo que partir de un sonido, Trupi, para poder escribir algo sonoro, digamos, que termine siendo un producto sonoro. Descubrí en algún momento que es tiene el pasaje más directo, ¿no? Es ya empezar desde el sonido, ¿no? Es decir, no adaptar una historia a lo sonoro, que también se puede hacer, al formato, sino que cuando uno tiene la posibilidad de comenzar a pensar una historia, el guión, el guión de esa historia es realmente mucho más es un camino allanado, que uno pueda partir desde los sonidos. Y cuando digo de los sonidos, digo de cualquier tipo de sonidos, ¿no? De un sonido narrativo, de un sonido ambiental, de una música, porque trabajar, digo, es como, el sonido está en el centro de la escena. Me acuerdo por nombrarte una historia, que surgió a partir del sonido que hacen las manos cuando provocan la electricidad con otra persona, ¿no? Ese sonido tan característico, por ejemplo, fue lo que dio lugar a una historia. Y está basado esa historia en ese contacto, en esa electricidad provocada por dos personas. Como, como también podemos, lo más interesante es escuchar a esos personajes cuando los escribimos, ¿sí? Empezar bueno, y uno ser una especie de loco que escribe hablando, ¿no? La escritura de quien crea historias desde lo sonoro, pero también puede ser desde lo audiovisual, eh, es hacerlo, es conveniente hacerlo, hablando, escuchando a esos personajes, gritando como gritan esos personajes, suspirando como suspiran esos personajes, respirando como respiran esos personajes. Uno obviamente parece un demente, pero digo, hay algo en la esencia de esa historia que está impregnada de lo sonoro. Pero a ver, Marcelo, vamos a la base. Eh, el sonido remite a lugares, a espacios, y las historias se desarrollan en espacios. ¿Sí? Pueden ser exteriores o pueden ser interiores, ¿no? Para que el sonido pueda manifestarse como tal, se necesita de una acción. Es una condición física, es la naturaleza. Las historias
son acciones también. Sin el sonido no estaría, digamos, esa palabra proyectada en un soporte audiovisual o sonoro. ¿Sí? Y ya esto lo hablamos hace un ratito, ¿no? De cómo condiciona la formante sonora el sentido de las palabras. Pero además, después hay un elemento fundamental. Vos venías hablando de los personajes. Los personajes no son solamente el parlamento, ¿no?, que expresan. Y esto también me lo has enseñado vos, ¿no? El perfil del personaje, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos vestir a ese personaje? ¿Cuál es la sonoridad que tiene ese personaje? ¿No? Imagínate una matrona, ¿no? Y yo la vestiría con un montón de collares tintileantes, por ejemplo, ¿no? Los pasos, no es lo mismo, ¿no?, que el malo más malo de todos los malos sea un rengo y tenga un bastón, ¿se entiende? Entonces hay elementos que nosotros podemos ir acomodando. Y hay otro elemento, ¿sí?, que se lo utiliza, creo yo, de manera intuitiva, con muy poca sensibilidad, que tiene que ver con la música. De hecho, tenemos al amigo y colega Alejandro Sanz, que también ahí en narrativa estuvo hablando largo sobre el tema y tiene muchísima autoridad, ¿sí? Pero digamos, la música fue una necesidad del ser humano para expresarse, básicamente, para expresarse y comunicarse, ¿no? Entonces esto, digamos, una música te puede remitir inmediatamente, digamos, a un espacio geográfico determinado. La música folclórica cumple esa función. La música te expresa un estado de ánimo. Y eso todos lo hemos experimentado, ¿no? El amigo Cerati decía, escuchás música, canciones tristes para sentirte mejor, ¿no? La banda musical que nosotros elijamos nos remite a un determinado tiempo, ¿sí?, histórico, X. En fin, ya anda contando todos los elementos, la información que nosotros, desde el guión, ya lo tenemos que comenzar a manejar. Totalmente. La música también te habla de esto, los movimientos, te habla de franjas etarias. Te habla de franjas etarias. Mucha información. Claro, mucha información. O sea, y la da en términos sensoriales. Esto es lo interesante también, ¿no? O sea, no como dice María Cristina, crea clima, claramente. O sea, con una música bien elegida, hablas de, por ejemplo, muchísima información respecto a un personaje sin palabras, ¿sí? Y con sensorialidad, con clima. Vamos entrando en una historia de una manera muy directa, porque no olvidemos, y en esto yo sé que vas a estar de acuerdo, que toda la información, en términos de palabra, de datos, es un estorbo acá. Entonces, todo lo que nosotros podamos transmitir mediante la música, los sonidos, todas aquellas cosas que generan sensorialidad, es lo ideal. En cambio, una palabra que no genera sensorialidad, ¿sí? Un dato como ser que tal persona es de tal año, ha nacido en tal año, y otras cuestiones, hay que tratar de evitar a lo más posible. Quizás, como bien vos decís, una franja etaria a través de la música reemplaza una cantidad de palabras que van al cerebro. En cambio, cuando nosotros trabajamos con lo sensorial, la música, por ejemplo, no solamente vamos al cerebro, vamos al cuerpo. Vamos al cuerpo todo. A las sensaciones. A las sensaciones. Quería no olvidarme de preguntarte esto de cómo ser más preciso, más preciso es la palabra, con respecto a los sonidos, cuando queremos sonorizar una historia o cualquier tipo de historia, sea de ficción, de no ficción, ¿no? Y acudimos a bajar los sonidos de YouTube,
¿no? O usamos aquellos sonidos que no sé si se siguen llamando de librería, pero yo lo he aprendido así, ¿no? Y creo que lo hablamos en una charla hace poquito, esto de los pasos, que muchas veces se siguen usando aquellos pasos que se usaban en otro momento cuando se usaban zapatos, y ahora ya casi los zapatos no se usan. Y sin embargo seguimos usando sonido de zapatos. Y es una historia contemporánea quizás. ¿Qué pasa ahí? Sí, a ver, la verdad que estamos como plagados de ciertos clichés, ¿no? ¿Se entiende? Este, a ver, la tecnología, las plataformas de comunicación, digamos, nos ha abierto un campo enorme, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que me cayó un disco de vinilo, de efectos, o sea, lo adoraba, ¿sí? Porque tenías que tener en algo físico esos sonidos encerrados del mundo, ¿no? Las famosas librerías que vos mencionabas. Que también es una trampa, ¿no? O sea, está bien, podés tener, digamos, un sonido de la jungla en el Tíbet, ¿sí? Y que es real y que es un sonido muy diferente a la selva, al sonido que tiene la selva del Amazonas. Todo eso vos lo podés tener, digamos, si sos lo suficientemente dedicado como para buscarlo. Pero también es verdad, y por eso decía que es una trampa, de solo quedarse, digamos, en ese recurso. Porque la verdad que hay sonidos, como bien vos lo dijiste al principio de la, tarde, de la charla, que expresan, ¿sí? Que son expresivos. Nada, sonido básico. Una taza apoyándose en un plato. ¿Cuántas posibles formas hay? Lo vas a apoyar de una manera si estás nervioso, lo vas a apoyar de otra manera si estás tranquilo, ¿no? Si estás cansado, ¿se entiende? El tintilear de la cuchara revolviendo el té, ¿no? Y así millones, ¿sí? Que es inabarcable. Entonces, ahí también lo interesante es comenzar a pensar todos aquellos sonidos que están generalmente relacionados con lo corporal, ¿sí? Que visten al personaje, que crean al personaje, ¿sí? Que le dan una dimensión, que lo limitan, ¿ok? Que lo hacen visible, ¿ok? Que le dan peso. Generalmente conviene, digamos, crearlos y grabarlos. Primero, es mucho más fácil, es mucho más rico, ¿sí? Es, a mí me tocó trabajar mucho en Foley, en cine, ¿sí? Que es el último, digamos, eslabón artesanal que queda en una industria que está totalmente tecnificada, ¿sí? El Foley, para aquellos que no lo saben, es cuando se pone te dan la película muda y vos tenés que reproducir exactamente todos los sonidos que hay de las acciones que hay, hasta el más mínimo. Desde los pasos, el roce de la ropa, ¿no? De la piel, de todas las acciones que hace, digamos, el actor. Es irreemplazable. ¿Por qué? Porque no lo podés sacar de la librería. Lo estás matando, después te quedás súper artificial, vas a quemar 20 millones de horas. Y eso que estaba relacionado a ser un complemento, digamos, de la imagen para que sea verosímil, ¿sí? Porque digo, o sea, hay un trabajo en la banda de sonido, en una película que es enorme. Yo te aseguro, Marcelo, que vos ves una película cuando te llega directa de la sala de edición sin la producción de sonido, es una bolsa de gato, no entendés nada, ¿sí? Es una locura. Pero bueno, esa técnica de Foley, ¿no? Que es hacer las acciones, grabarlas, que está relacionado con lo audiovisual, por esto es lo que mencionaba, que sea verosímil, también lo podemos trasladar, ¿no? Digamos, a una producción eminentemente sonora. ¿Por qué? Porque le va a dar otra profundidad de campo, le va a dar otra densidad, otra consistencia, ¿sí? Pero además también, y vuelvo a este desafío que planteamos al principio, ¿no? Eh, las plataformas narrativas, otras, ¿no? Otros espacios narrativos. ¿No? A mí es súper interesante también pensar, digamos, la atmósfera sonora este, para alguien que esté escribiendo, ¿no? Digamos, despertar esa complicidad en el lector en este caso. Y por qué no, digamos, también digo, he participado en varias obras de teatro y también está como todo generalmente, ¿no? Digamos, sobre todo en el teatro por ahí más estándar, ¿no? Todo como muy centrado, digamos, ahí
el teatro antiguo, ¿no? Está delimitado en el escenario, nunca se traspasa ese lugar del escenario, ¿no? O muy pocas veces, ¿sí? Entonces, che, ¿lo podemos pensar? ¿Podemos indagar en esto? A ver qué sucede. Y yo estoy como bastante entusiasmado, ¿no? Son como varias ideas que andan dando vueltas y poder hablar de esto, poder ejercitar técnicas, poder jugar, básicamente, ¿no? Este, a ver qué acontece y con la idea de que quienes participen, obviamente, se lleven en la mochila un montón de herramientas, conceptos, tips, trucos, ¿no? Que puedan nutrir a la hora de sentarse, ¿no? Y evitar lo que nuestro amigo Ricardo Valle condenaba con el dedo en alto y de manera enfática, ¿no? De por qué en el relato radiofónico nos centramos en el vococentrismo, ¿no? ¿Por qué el único elemento narrativo que tenemos hoy en día en la radio, ¿no? Trasladémonos al podcast, digamos, ese nuevo espacio donde se está desarrollando, es la palabra, ¿no? Es un medio eminentemente sonoro y los elementos del lenguaje sonoro son más. Son la palabra, la música, los efectos, ¿no? Bueno, el silencio, que podríamos denominarlo ambiente, o las pausas. Entonces ahí claramente te das cuenta que estás usando un 25% del potencial narrativo o expresivo que tenés a tu disposición. ¿Sabes cómo se llama eso, Marcelo? Se llama básicamente ignorancia. Y no lo estoy expresando en un sentido peyorativo, ¿eh? Nada, lo estoy expresando de manera literal. Estás ignorando qué elementos, ¿sí?, tenés alrededor y que te van a ayudar a nutrir Sí. esa Eh, historia que vos tenés. yo Y iría como tal incluso un paso lenguaje, más, sí, yo iría un paso más allá. Yo creo que estamos en un momento donde podemos empezar a decir, ya no hay cuatro elementos. Ya no es hasta el quinto elemento. la palabra, ¿eh? Ya no es la palabra, la música, los sonidos y el silencio. Quizá podemos hablar, por esto que te decía, yo creo que ya la palabra no es un elemento. Me pongo un poco más disruptivo, si se quiere, porque A eh, ver, la palabra es la palabra tirame hablada, dudas. es la voz. El elemento es la voz, no es la palabra. Porque la palabra puede ser una palabra escrita. La palabra escrita no es un elemento del lenguaje sonoro, radiofónico o de podcast. Dejó de serlo y pasó a ser la voz. Y la voz está llena, por esto que decíamos hace un ratito nada más, la misma palabra, con distintos subtextos, distintas intenciones, dicha de otro modo, con distintas voces, puede decir algo completamente distinto. Claro, bueno, es lo que en algún momento también lo hemos hablado, son como las hermanas siamesas, ¿no? En el lenguaje radiofónico, la palabra y la voz. Que uno cuando recién comienza con esto, ¿no? Lo usa hasta como sinónimo. Si te lo pones a Claro. pensar con las claves que acabas de dar, ¿sí? Son totalmente, se necesitan, ¿no? Entre sí, eso está claro, ¿no? Y van a ir juntas. Pero descubrir la dimensión sonora de la palabra también es muy rico, ¿sí? Así es. Pero muy rico, digo, Sí, pero sí. no estoy pensando solo en lo obvio, que es, como menciona acá C, de mostrar una intención, un estado de ánimo, ¿no? Es decir, estoy enojado, ¿no? Entonces voy a hablar de tal manera. Hay un montón de otras sutilezas que, moldeando sonoramente la palabra, se pueden lograr, digamos, ¿sí? Mira, yo Nada, estoy descubriendo, de nuevo, ¿no? Digamos, algo. hay un ejemplito, a mí me encanta y lo vamos a tratar, de cuando se hacen bien las cosas. Este, Littering, ¿no? Es un personaje ahí de Harry Potter, de la Casa de la Serpiente, ¿sí? Y el guionista, y después el dialoguista, digamos, de la película, se encargó de plagarle los parlamentos de heces. ¿Para qué? Para que cuando hable
remita al ceseo, ¿no? O al que nos imaginamos o tenemos asociado a la serpiente, ¿no? Y volvemos con lo que hablaba el amigo Cratilo, ¿no? De decir, che, algo que remita a, ¿se entiende? Digamos, entonces hay como toda una serie, digamos, de detalles que lo podemos laburar desde ese lugar, ¿sí? Digo, eso es lo que me parece. Y mismo también de alguna... A ver, el amigo Fernández, semiólogo, que su objeto de estudio es la radio, ¿no? Un tipo que además sugiero a quienes nos están viendo que es un poquito difícil de leer, un poquito semiólogo, ¿no? Nada, no te lo recomiendo en ayunas, pero es interesante, él toma como objeto de estudio, digamos, la radio, ¿no? Y él menciona a la voz, es súper interesante la analogía que hace. Dice, mira, la voz en la radio es el cuerpo. Exacto. Es el cuerpo. Bueno, por ahí uno no escucha esto y una neurona le dice a la otra, che, tiene razón, porque claramente si yo estoy escuchando una voz grabada de un niño, es un niño, ¿no? Digamos, si es un anciano, si es una voz femenina es una mujer, o un masculino es un varón, o también, digamos, en estas cuestiones por ahí no binarias también se puede representar, porque tiene una musicalidad particular, ¿sí? Que también es súper interesante de trabajar. Digo, la voz es el pensando cuerpo. todo esto que se puede aplicar en 20 millones de cosas, no solo, digamos, en un radioteatro, estoy pensando desde un spot publicitario, una campaña, a lo que se te ocurra, al artista, a lo que sea, ¿no? Pero además, no, digamos, ese es como el primer nivel de comprensión que podríamos tener. Pero después, la voz es lo que habita el cuerpo, ¿no? Es eso etéreo, ¿no? Que está dentro nuestro y que nos da vida, porque si no, el cuerpo sin voz es un cuerpo, es sinónimo de cadáver, básicamente, ¿no? Eso lo dice la Real Sociedad Española de la Lengua, no sé cómo se llama. Pero lo interesante es que, digamos, en las características de esa voz, vos también podés imaginar si ese cuerpo está cansado, si está enfermo, si está vital, si está jovial. A ver, voy a hacer una... No hay mucha gente, ¿no? Voy a hacer una confesión. ¿Se puede? Esto no queda grabado, Sí. ¿no? No, queda tranquilo. ¿No? En algún momento incursioné en aplicaciones de citas. Opa. Entonces, No serías muy original, querido, no serías muy original. Creo que el 80% de la gente ya... No, pero digo, a ver qué tiene que ver el chancho con la batata. Bueno, la verdad es que, digamos, básicamente las aplicaciones de las citas es tipo como Instagram, nada, mundo feliz, ¿no? Las mejores fotos de mis vacaciones, estoy acá con un elefante, acá estoy en piano, acá estoy en Maya, en playa, bla, 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 ¿sí? Mamita, después cuando llegaba el momento de la verdad, che, vamos a tomar un café, era, no, pero no era una cuestión visual, sino que era el tema de la personalidad, ¿no? La persona. Y desde un tiempo a esta parte decidí hacer las pruebas de voz, ¿no? Decir, sí, mira, te mando un mensaje de audio, este soy yo, decime vos. Y es increíble todo lo que uno puede percibir o inferir al escuchar la voz, ¿no? Digamos, o sea, básicamente después que pasamos los 40 y por la vida misma, ¿no? Lo áspera que es nuestra voz es terrible, ¿no? Digamos, pero digamos, me ha pasado decir, pero qué oscuridad que hay acá, por favor, ¿no? O, por el contrario, es decir, mirá la dulzura que hay acá, ¿no? Así que bueno, digamos, es interesante pensar, ¿no? Esto que planteaba Fernández, de esto que nos habita, ¿no? Que es la voz, y que tiene el poder de delatarnos, ¿no? Nos delata. Exactamente, y ahí hay una herramienta que es la que un poco une a la voz con el cuerpo, que es la respiración. La respiración, ese aire, es ese vehículo
ese canal entre el cuerpo y la voz, que es muy interesante también para trabajar, sobre todo en la interpretación. Querido, te digo la verdad, obviamente que da para Siempre me esto recién metiste, comienza. Marce, no pasa nada. Siempre... Esto recién comienza. Y fíjate que ahora desde narrativa vamos a poner que también quienes quieren incursionar en las aplicaciones de citas también tienen acá una herramienta importante, descubrir quién está del otro lado a través de la voz. Te Ojo con hacemos un eso. coaching para que tus matches no se caigan. Bueno, escúchame, bueno, todo Te escucho, esto, cucharita. sí, todo esto, sí, realmente es algo que podemos seguir conversando infinitamente. Eh, Queríamos empezar a abordar esto de esta manera con vos y seguir hablando del tema, obviamente. Eh, Con vos, con S o con Z. con vos y como vos quieras. Eh, Elegilo. Bueno, y eso, saber decirte que sepas, quiero que estamos contentos de que formes parte de este proyecto de Narrativa Radial, que es un placer, que hemos mirado, creo que hemos coincidido un montón de veces en estas miradas que estamos compartiendo, así que bueno, contentos de que formes parte, de que des este curso que es súper interesante, en el cual yo voy a ser uno de los que te va a escuchar porque aprendo muchísimo Qué de miedito. todo lo que... ¿Eh? Qué miedito. No, papá, por favor, al contrario. Está bueno, aprendemos mucho en este tipo de conversaciones y en este intercambio permanente. Desde siempre, ¿eh? Desde el siglo pasado cuando nos hemos conocido. Bueno, Hernán Rizo Patrón, mira, tenemos un montón de gente que ahí nos está siguiendo. Gracias por estar ahí del otro lado. Esto va a quedar grabado para No, me dijiste que... que no, evitalo. Vamos a sacar esa parte, queda tranquilo. Bueno, Este, y bueno, y sigue todo esto en un curso que vas a brindar a partir del 23 de agosto, que es apreciación y análisis del sonido para contar. sí, Eh, básicamente es esto, es invitar no a despertar, sino a sensibilizar, ¿no? Y relacionarnos de otra manera con el sentido, digamos, de la escucha. Porque, a ver, convengamos que para saber hablar hay que saber escuchar, básicamente. Si vos no podés escuchar, no podés hablar. Es el problema de los, este, ¿cómo se llaman? Bueno, lo voy a decir como dicen en el barrio, los mudos, ¿sí? Este, y si nosotros vamos a contar con sonidos, y tenemos que aprender a escuchar, es así de simple, ¿no? A escuchar con criterio, con atención, ¿sí? Y la idea de hacer es un encuentro como bastante compacto e intenso, ¿sí? Básicamente es ejercitar, digamos, esa escucha sensible, crítica, ¿sí? Y va a estar direccionada, digamos, para que puedan focalizar en los distintos elementos y comenzar, digamos, a descubrir o dimensionar, digamos, el potencial narrativo y expresivo que tiene, básicamente, ¿no? Desde el entorno, desde las acciones, desde el aporte que hace el sonido al Parlamento a través de la voz, ¿sí? De los mundos internos, Marce, de los mundos internos. O sea, digamos, el sonido tiene una cualidad que es inmersiva. Eso también es súper interesante para trabajar, ¿sí? Y bueno, jugar, básicamente, ¿no? Que me parece que Totalmente. lo lúdico es la mejor forma, ¿sí? Para aprender. Así que, Esa es como la te decía idea. antes, para mí es un desafío y estoy súper agradecido de esta primera experiencia en narrativa, que lo hemos hablado cuando era una idea, ¿no? Total.
ahí en Éter, que fue el lugar que nos cruzó. Y nada, felicitarte, digamos, porque esa idea la llevaste a cabo y que está creciendo cada vez más. Y te digo, me ha pasado estar en Chile y escucharte referencias, digamos, a tu trabajo, ¿no? Digamos, para que tomes ahí un poco de dimensión esto que comenzó como una aventura, el alcance que está teniendo. Así que con eso, nada, sí, mis más sinceras felicitaciones y una alegría enorme encontrarte acá en este espacio y que obviamente me des la posibilidad, digamos, de plantear este espacio de juego, ¿no? Bueno, muchas flores. Sí, es muy meloso, ¿no? Fue. Muy veloz la cosa. Cortémosla acá porque eso se va a transformar en ya casi algo más bien medio erótico, pornográfico. No, ya no da. Claro, demasiado Bueno, amor. Bueno, demasiado amor. Te mando un abrazo gigante. bueno, Marce, Gracias. un millón de gracias y bueno, gracias a los que nos estuvieron acompañando. Conocieron parte de mi intimidad, no solo por la anécdota, sino también por la cocina. No fue tan grave, Y bueno, tan grave el vivo, lo del vivo por Instagram. No fue tan grave. no, no, la verdad que no, ¿no? Así que Un bueno, bautismo de eso, fuego. bautismo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Abrazo gigante. Abrazo y beso.